Los pueblos del mundo. Vox populi, vox Dei. No es sin razón que dijo que la voz del pueblo es la voz de Dios. Si la gente escucha la voz de Dios, que pudiera volverse más fuerte. La voz de Dios que sacude la tierra, que ha sacudido a la tierra en el pasado, volverá a hacerlo lo mismo. Hebreos 12, versículo 26 y 27 dijo: en aquella ocasión, su voz conmovió la tierra. Pero ahora ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Mutatis mutatis. Si la gente cree en Dios, puede haber una de las bendiciones más grandes que poseyeron Abraham y Moisés. Es de escuchar, conocer, entender la voz de Dios. Dios puede guiar a un pueblo por su voz. Él quiere que la gente obedecer su voz. Entiendo que muchas personas se esconden de la voz de Dios a causa de sus pecados, como lo hicieron Adán y Eva. Génesis 3, versículo 8 y 10 dijo: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuvo miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Pueblos que no tienen que esconderse de la voz de Dios. Digo que cuando usted anda en su nombre, usted tiene el poder de desenarraigar la maleza y ya ha plantado. Sin embargo, usted debe que rechazar la violencia. Existe, pues, las formas más sencillas para demoler una casa que construirte, si la cosa no responde a sus necesidades. Es decir, si la casa no responde a su necesidad, usted puede destruirla. Pero no hay razón para usar la violencia. La violencia es el diablo. Dios puede hablar de demoler una casa que no te conviene, que tú no usas. Existe, otra vez yo voy a decir la misma frase. Existe, pues, las formas más sencillas para demoler una casa que construiste, si la casa no responde a sus necesidades. Y luego, es útil que lo mantenga. Usted tiene que demolerla sin usar la violencia. Si no puede destruir lo que ha hecho, es porque hay un trágico malentendido entre ustedes. Pueblos, es imperativo de unirse para que usted sea fuerte. Una casa dividida contra ella perece.
inevitablemente una casa dividida contra ella perece. Mateo 12, versículo 25 y 26 dijo: Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Pueblos, usted necesita de entender cada uno de sí mismo. Debe aprender a obedecer, a aceptar la voz de la mayoría. Pueblos, usted no tiene nada que temer, nada que perder, pero solo la cadena que te amará. Pueblos, usted puede hacer milagros. Hubo un escritor del siglo XVI quien dijo: no es en razón que decimos que la voz del pueblo es la voz de Dios. Vemos al público a predecir los acontecimientos de una manera tan maravillosa. Diría que parece el pueblo de la facultad dotado para prever y bien y mal. Por ejemplo, el pueblo egipcio ha dejado claro: Hosni Mubarak, el presidente de Egipto, el expresidente de Egipto, la voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo haitiano también era el señor Jean-Claude Duvalier, el expresidente de Haití, que la voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo cubano ha demostrado al señor Batista, el fallecido dictador cubano, que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Por qué? Si los cubanos no han ayudado Fidel Castro, que será muy difícil para él de desarraigar el régimen de Batista. Los decepcionantes de la revolución egipcia han dado una oportunidad a Abdel Fattah el-Sisi, el general egipcio del ejército, por derrocar al señor Morsi por un golpe militar. Sigue siendo la voz del pueblo. Señor Hugo Chávez, fallecido presidente de Venezuela, a quien la mayoría de los medios occidentales habían demonizado, fue descrito como dictador loco, pero su pueblo ha demostrado que la voz del pueblo es la voz de Dios, preservando su posición ganada hasta su muerte. Dieron que era un diablo, pero 61.8% de los venezolanos se describieron como positiva la administración de Hugo Chávez. De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por el Instituto Venezolano de los Datos entre el 24 de septiembre y 2 de octubre de 2011. Y 63.8% estaban satisfechos de que la gestión de gobierno de 11 años ha sido positiva. El pueblo habla, debemos creer. Solo el pueblo puede justificar si un presidente es un demonio o un ángel del cielo. Todos los pueblos son los pueblos de Dios. Todos los pueblos tienen el poder de expulsar los demonios para derrocar a los que están mal.
a las personas que son el pueblo de Jehová tendrían miedo de recibir el bautismo de sangre para proteger su nación, para lavar el suelo de su país, para limpiar el trono de Dios. Pueblos, no hay razón de tener miedo para recibir el bautismo de sangre para defender su país. Isaías 66, versículo 1 dijo: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Si Dios había librado el pueblo de Israel, ¿qué podría haber hecho lo mismo con otras personas, con otros pueblos? Todas las naciones son bendecidas. Génesis 12, versículo 3 dijo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pueblos, la soberanía popular recae en usted. No debemos permitir que pisotean por un pequeño grupo de hombres. Pueblos, sois todos los ciudadanos del país. La democracia directa y indirecta de la nación depende de usted. Debe controlar sus agentes. El destino de la nación está en sus manos. Usted debe tener cuidado en la elección de su gente. Estos representan su voluntad, la voluntad del pueblo. Si su rendimiento no es satisfactorio, su mandato es revocado por referendo o petición. La mejor manera de revocar un término o un mandato, que es la democracia directa, porque sus senadores y diputados no son fiables. Estos gentes no representan al pueblo. Ellos representan a sus bolsillos. Pueblos que deben aprender a manejar su gobierno. A medida que el fallecido presidente de los Estados Unidos, el señor Abraham Lincoln, dijo: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pueblos, la naturaleza ha colocado en una guerra perpetua. Necesitamos que luchar por su supervivencia sin cesar. Usted está ascendiendo a un punto de no retorno. Como Julio César, un general, político y escritor, dijo: Alea jacta es, que significa: la suerte está lanzada. Usted debe defenderte. La clase dominante echa la culpa a la clase proletaria. Los pueblos, para que todos los que bajan mal en el mundo. Jeremías 50, versículos 6 y 7 dijo: mi pueblo ha sido como un rebaño. Perdido sus torres, lo han descarriado. Lo han hecho vagar por las montañas. Ha ido en colina y se ha olvidado de su redil. Todos los que encuentran lo devoran.
No somos culpables de 100 sus enemigos, porque ellos pecaron contra el Señor. Él es morada de justicia, esperanza de sus antepasados. Que Dios bendiga a todo el mundo. Gracias.